Muy bien, pues la última vez que estuvimos viendo Romanos, vimos el capítulo 14, del verso 1 al 8, y el tema principal de ese texto que vimos fue la convivencia dentro de la iglesia entre los hermanos, a los cuales Pablo llama los débiles en la fe, y aquellos hermanos que no son débiles en la fe. Haciendo un poquito de memoria, el débil en la fe pues cree que no está bien comer ciertas cosas, o también observa y guarda ciertos días especiales porque está convencido de ello en su conciencia, ¿verdad? Y la Biblia no acusa a estos hermanos. Estos hermanos creen estas cosas y creen que es así en su conciencia, mientras que aquel que no es débil en la fe considera que se puede comer de todo y que no hay días o fiestas especiales que requieran especial atención. Y eso está bien también. La Biblia no acusa a esos hermanos tampoco. Y ese es el tema, que hay diferentes opiniones a veces en ciertos temas secundarios, y lo importante es que tengamos la actitud correcta los unos con los otros. Hay hermanos que tienen diferentes opiniones, diferentes formas de ver ciertas cosas, repito, cosas secundarias. Y este texto, este capítulo 14 en general, nos enseña cómo debemos convivir y qué actitudes debemos tener los unos con los otros para guardar la unidad dentro de la iglesia. En resumen, como conclusiones, vimos en aquella ocasión que debemos recibirnos, aceptarnos unos a otros porque Cristo nos ha aceptado. Si Cristo nos ha aceptado primero, ¿cómo no nosotros no vamos a aceptar a otros hermanos que puedan tener alguna diferencia con nosotros? En segundo lugar, no debemos pelearnos defendiendo nuestro punto de vista en asuntos que no son primordiales. Hay cosas que son esenciales en la fe cristiana, como por ejemplo la Trinidad, la identidad de Dios, el Evangelio, el camino de salvación, que es solamente por la fe y por gracia. En esos asuntos no puede haber ninguna diferencia. Son cosas fundamentales en las cuales no debe haber ninguna duda ni diferencia. Pero hay otros temas secundarios de menor importancia en las que sí que hay cierto margen de diferencia y de opinión, y sobre esos temas no podemos pelearnos. Tercera cosa, recordando, el fuerte no debe menospreciar al débil en la fe. El fuerte no debe menospreciar al débil en la fe. Si algún hermano es débil en la fe y piensa que algo no está bien, pero tú piensas que él está equivocado, no lo menosprecies, no lo tengas por menos. Pero al mismo tiempo, el débil no debe juzgar al fuerte, ¿vale? Si tú estás convencido de que algo tiene que ser así, pero otro hermano cree que no, y no hay prueba bíblica de que esté bien lo que tú estés pensando, pues bueno, ten esa convicción, pero no juzgues a la otra persona que no piensa como tú en ese detalle, ¿vale? Y por último, recopilando, no debemos juzgarnos mutuamente en estos asuntos, porque el Señor juzgará a cada uno. Tú no eres el Señor de tu hermano. Dios es el Señor de la conciencia de tu hermano, y Él va a juzgar a tu hermano. Esto no quiere decir que los cristianos no debamos juzgar, porque tenemos que evitar este malentendido. Hay muchos otros asuntos en los que debemos juzgar. El pecado es pecado, y nosotros como cristianos tenemos que diferenciar entre lo que es pecado y lo que no. Hay cosas que debemos juzgar, pero de lo que estamos hablando aquí en particular son de aspectos que no están bien definidos, o que la Biblia hace algún silencio y queda en la conciencia de las personas
considerar si eso debiera hacerse o no. En esos temas no debemos juzgarnos los unos a los otros, ¿vale? Entonces, hoy vamos a seguir con el capítulo 14, desde el verso 9 al 23. Lo que hemos dicho era un pequeño resumen del 1 al 8, que vimos la otra vez, y ahora vemos el 9 al 23, vamos a leerlo. Dice, porque Cristo, es Romanos 14, ¿vale? Del verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a ver tres cosas importantes de este texto, y lo primero es que no seamos de tropiezo para nuestro hermano. No debemos ser de tropiezo para nuestros hermanos. Esto lo vemos en el verso 13, que nos dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidid, verso 13 lo dice, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es algo que siempre debemos tener presente, y es intentar siempre no ser de tropiezo para nuestros hermanos en la fe, ni para nuestras hermanas. Ser de tropiezo para el hermano es hacer algo que tú crees que no está mal, algo que está bien y que se puede hacer, pero tú sabes que a tu hermano no le parece bien, y que él se puede sentir incómodo o en conflicto interior si tú haces eso en su presencia, ¿vale? El ejemplo clásico es beber alcohol. Hay hermanos que tienen un conflicto con eso, en diferentes países, en diferentes iglesias, y probablemente también dentro de esta iglesia. Entonces, eso es bueno que lo hablemos, y debemos ser conscientes de esas diferencias, porque puede haber tropiezo en este sentido, y es un ejemplo clásico, ¿no?, de un tropiezo dentro de la iglesia, personas que tienen sus reservas en cuanto a si beber alcohol está bien o está mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ser de tropiezo también implica otras cosas según este texto. Por ejemplo, ser de tropiezo
cuando nosotros hacemos algo que sabemos que es una dificultad para otra persona, pero igualmente lo hacemos a sabiendas, ¿qué significa? ¿Qué implica esto? Primero, este texto nos dice que eso significa no andar conforme al amor. No andar conforme al amor. Esto nos lo dice el versículo 15, porque dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Veis? Si por causa de la comida, versículo 15, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. O sea que si por causa de un asunto de comida o de bebida o de algo secundario, de cualquier otro asunto similar, tu hermano se siente mal y se siente contristado porque a él le choca lo que tú estás haciendo, ¿vale? Si tú sabes que eso va a suceder, pero tú aún así dices, me da igual, yo soy libre y hago lo que veo que me da la gana, si tienes esa actitud, ya no estás caminando conforme al amor. Estás pecando, porque tú sabes que eso es un problema para la otra persona. Y tú no le tienes en cuenta. Te antepones a ti mismo antes que la sensibilidad de la otra persona. Y la Biblia nos enseña que debemos anteponer primero a los demás antes que nosotros. Debemos considerar a las otras personas, como dice la palabra, como superiores a nosotros. Porque eso promueve la unidad. Debemos ser humildes. No poner por delante lo que nosotros creemos que está bien, sino, en ciertos casos, es mejor ceder. En ciertos casos. Siempre tengamos en cuenta de que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con comida y con bebida. Si algo está claro en la palabra de Dios, evidentemente no vamos a negociar esas verdades, ¿verdad? No estamos hablando de temas esenciales. Estamos hablando de comidas, de bebidas, de gustos, de opiniones sobre ciertos temas que también daremos algunos ejemplos. Entonces, si nosotros somos de tropiezo, no teniendo en consideración a los demás, sabiendo que estamos impactando negativamente en un hermano, pues no estamos andando conforme al amor. También ser de tropiezo significa que estamos causando un conflicto o problema al hermano débil, incluso un grave problema, ¿no? Porque nos dice el versículo 15, también aquí, no hagas, esto es la segunda parte del verso 15, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí hace falta una aclaración. Los comentaristas, muchos de ellos están de acuerdo con el hecho de que este versículo, cuando habla de que hay hermanos que se pueden perder, no estamos hablando de perder la salvación. La Biblia, nosotros entendemos que en su conjunto enseña que cuando alguien ha nacido de nuevo y Cristo le ha regenerado, Dios le ha regenerado a través de su Espíritu Santo, la salvación es para siempre. ¿Vale? En esta iglesia creemos que Dios salva una vez para siempre y la salvación no se pierde. Lo cual no quiere decir que debamos relajarnos, ¿no? ¿Qué se está diciendo aquí? Lo que se está diciendo aquí es que si nosotros hacemos tropezar al hermano, no le tenemos en consideración, podemos causarle un gran daño.
una gran incomodidad, un gran desánimo, incluso hasta el punto de que el problema sea tan incómodo que se vaya de la iglesia, por ejemplo. O sea, que haya consecuencias graves dentro de la iglesia, incluso divisiones, por no haber atendido a esta doctrina de ser sabio y no hacer tropezar a los hermanos. Hacer tropezar trae consecuencias, trae desunión, trae desánimo, puede traer problemas graves. Y esto es lo que queremos evitar. Evitar que se pierdan los hermanos, que haya peleas, que haya problemas, que haya contienda, separación, rencor, tristeza. Eso es lo que debemos evitar. Y lo debemos tener muy presente porque estas cosas pasan y ocurren y son reales y nos pueden pasar a nosotros también. Hay una gran advertencia en el mensaje de hoy. No causemos conflictos o problemas a los hermanos que sabemos que tienen cierta debilidad en algunas cosas. Y también debemos evitar ser de tropiezo para que nuestra libertad de conciencia no sea criticada. Esto también, esto es lo que dice el verso 16. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues vituperado vuestro bien. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos un bien, tenemos algo bueno. Tenemos muchas cosas buenas que Dios nos ha dado. La comunión cristiana es buena, la libertad que tenemos en Cristo es buena, pero si nosotros hacemos tropezar a la gente, esos beneficios que tenemos, esa libertad cristiana que tenemos para elegir ciertas cosas, va a ser vituperada. O sea, nos van a criticar, nos van a decir qué mal uso hacen los creyentes de esa libertad buena que Dios les ha dado. Vamos a ser un mal testimonio. ¿Qué significa vituperar? Hablar mal, criticar, despreciar. Y lo que nos está diciendo la Biblia es que no se hable mal de nosotros, porque hemos hecho un mal uso de nuestra libertad de conciencia. Tenemos libertad de conciencia, pero no abusemos de ella. Hagamos buen uso con sabiduría para no hacer tropezar a los demás y para no traer crítica del mundo hacia la iglesia. Porque qué mal testimonio son las contiendas y las divisiones entre nosotros a los ojos de los que están fuera. Porque van a decir lo que es lógico. ¿Para qué voy a venir yo aquí si estos se comportan igual y se pelean del mismo modo que los que están fuera? Entonces debemos preservar el testimonio cristiano, no haciendo un mal uso de nuestra libertad, sino que hay que atender al consejo de la palabra de Dios. En lugar de causar conflictos y tropiezos, debemos buscar la paz entre nosotros. Debemos buscar siempre la paz entre nosotros. Esto nos lo dice el verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo importante, ¿verdad? El reino de Dios no tiene que ver con que tú digas, no, esto se come y esto no se come. Y este día sí, pero este día no. Eso no es el reino de Dios. Eso no es lo importante. Lo importante es la justicia, el buen testimonio, el guardar la paz dentro de la iglesia.
el gozo entre nosotros en el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que preservar. Eso es lo que importa. Eso es lo que trae gloria a Dios. No tus posturas personales sobre ciertos temas. Está bien que tengas tu opinión, todos tenemos una opinión sobre ciertos temas, ¿no? Pero tu opinión sobre estos temas secundarios no es lo importante. Lo importante es que tú contribuyas a guardar el vínculo de la paz dentro de la Iglesia para la gloria del Señor. Esto es lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Y que también todos tenemos que hacer esto. En lugar de buscar los tropiezos y los conflictos, busquemos la paz. Busquemos la paz. Hay algo muy interesante aquí en el verso 18, y es que dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que estamos viendo aquí y guardamos el vínculo de la paz y no causamos tropiezo a los demás, es algo muy precioso, porque se nos dice que esto es un servicio a Cristo. Dice el versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo. ¿Veis? Estamos sirviendo a Cristo cuando somos humildes, cuando tenemos en cuenta que podemos hacer tropezar a los demás y por lo tanto nos negamos a nosotros mismos por el bien de la obra. Estamos sirviendo a Cristo. Y no solo estamos sirviendo a Cristo, estamos agradando a Dios. Y estamos siendo aprobados por los hombres también. Es un buen testimonio hacia los demás, ¿no? Esto es el verso 18. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, prioricemos justicia, paz y gozo antes que ganar nuestra batallita personal sobre ciertos temas. Entonces este era el primer punto: no seamos de tropiezo para nuestro hermano. Qué importante es esto, ¿no? Segundo, procura la paz y la edificación, no la destrucción. Esto viene vinculado con lo último que hemos comentado, pero ahora profundizaremos un poquito más. El verso 20 profundiza en esto: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto es una gran advertencia, porque lo que nos está diciendo, ya lo hemos mencionado, es que incluso temas tontos pueden destruir la Iglesia. Lo más triste de todo, hermanos, es que suele ser habitual que haya problemas en las iglesias por asuntos que no tienen importancia. Tristemente es así. Y esta es una gran advertencia para una iglesia que está naciendo, tremendamente importante para nosotros. Tengamos sumo cuidado con crear conflictos en la iglesia por temas secundarios. ¿Cuántas iglesias se han dividido por tonterías? ¿Cuántas iglesias se han dividido por tonterías, por temas menores? ¿Cuántas iglesias se han destruido o han sufrido por el orgullo
de los que han querido tener la razón en asuntos secundarios. Todos tenemos un gran enemigo, que es nuestro orgullo. Y el orgullo es destructivo, hermanos. Y todos peleamos con ese orgullo. Todos, absolutamente todos somos orgullosos. Todos queremos tener la razón. Todos queremos controlar las cosas. Todos queremos que las cosas se hagan como yo quiero. Y eso es un arma destructiva que nos puede hacer mucho daño. Por eso Dios, en su sabiduría, nos está advirtiendo sobre esto. Hijos míos, cuidado, tened cuidado con vuestro orgullo, porque nos puede traer muchos problemas. Satanás va a usar cualquier asunto menor para destruirnos. Satanás está esperando cualquier tontería, cualquier mal día para destruirnos. Y él está preparado para usar nuestro orgullo para destruirnos. Y un consejo para mí, y especialmente para los que están en posiciones de liderazgo: no quieras tener la razón en todo. No eres tan listo como piensas. Qué gran cura de humildad necesitamos, hermanos. Es que creemos que sabemos cómo hacer bien todas las cosas, y no es así. No es así. ¿Qué humildad necesitamos tener? Ejemplos. ¿Qué queda mejor? ¿El púlpito aquí, el púlpito allí o el púlpito en la esquina? Bueno, da tu opinión. Está bien, necesitamos tu opinión. Pero si al final se decide que el púlpito se pone ahí, pues gloria a Dios. Porque si tú te enfrascas en que no, tiene que estar ahí, el resultado va a ser problemas, desunión. Hay que ceder, hermanos, hay que ceder por temas que no valen la pena. Y a lo mejor no va a quedar tan bonito como tú hubieras querido. Pues aguántate, niégate a ti mismo. Ese es el ABC del cristiano. Negarse a uno mismo. Conceder al otro, bueno, si los hermanos lo quieren así, pues que así sea. No pasa nada. ¿Deberíamos cantar más himnos clásicos o mejor canciones más modernas? Bueno, cada uno tiene sus gustos musicales, ¿no? A algunos les gustan más las canciones clásicas, a otros más las canciones modernas. Pues intentemos quizá tener un equilibrio, ¿no? Sería lo bueno. Pero que no haya incomodidad en nuestro corazón por el hecho de que se cante de una manera u otra. Cedamos también en eso, ¿no? Tenemos que tomar muy seriamente estas advertencias. ¿Sabéis por qué, hermanos? El día de la boda, todo es bonito. El día de la boda, todo es bonito. La novia es preciosa, nos llevamos de maravilla. Y la semana que viene vamos a tener una boda, ¿no? Entre comillas, vamos a tener una inauguración. Y todos vamos a ir con nuestra sonrisa, vamos a ir alegres. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Qué tremendo evento, qué significado tan bonito, ¿no? El nacimiento de una iglesia, un nuevo local, el Señor nos está guiando. Y ojalá que dure mucho ese buen ambiente cristiano que tenemos, gracias a Dios. Pero mi pregunta es, ¿y de aquí a 10 años?
Cuando ya estemos un poco cansados de aguantarnos, ¿qué va a pasar? Y quizá no haya que esperar 10 años. A lo mejor ya dentro de un añito ya empiezan a... Es que este siempre está igual. Y es que este me cansa. Y este mira al otro que siempre dice lo mismo. Y este que quiere saberlo todo. Hermanos, somos personas muy problemáticas, cada uno de nosotros. Y lo que vamos a necesitar es mucha humildad y mucha paciencia. Y vamos a necesitar soportarnos los unos a los otros, con todos nuestros defectos. Y yo os ruego, hermanos, este mensaje es muy fácil cuando te lo predican, pero no es fácil cuando la persona implicada en el problema eres tú. Eso lo cambia todo. Porque las ofensas son fáciles hasta que te ofenden a ti. Cuando te ofenden a ti, la cosa cambia radicalmente. ¿Verdad? Pero tiene que ser precisamente en ese momento que necesitamos pedirle al Señor, ante la ofensa que venga, Señor, dame humildad, dame perdón, porque nos va a pasar, nos va a ocurrir. Así que oremos por la convivencia y por la unidad de nuestra Iglesia, y nosotros procuremos la paz y la edificación, no la destrucción de la Iglesia. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Tercero y último, debemos hacer las cosas con una conciencia convencida. Dice el versículo 22 y 23, ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que nos está diciendo este verso 22, cuando dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Lo que significa es que en ciertos asuntos secundarios, como de comida, de bebida, sobre temas en los que hay libertad de conciencia, si tú delante de Dios tienes el convencimiento de que eso ha de ser así, porque Dios te ha dado ese convencimiento y has estudiado el tema, y la Biblia no es muy clara al respecto, porque deja margen de libertad sobre ese asunto, lo que nos está diciendo es, bien, ten esa fe, pero tenla tú para con Dios. Entre Dios y tú está bien que tengas ese convencimiento. Tenla para contigo delante de Dios. Esa es la idea, ¿no? Y dice aquí, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, es la imagen de una persona que en su conciencia tiene claro que eso ha de ser así y aprueba eso, con lo cual no es condenado. No tiene dudas. Y delante de Dios, esa persona ha orado y eso cree que es así y es lo que buenamente considera que ha de ser. Eso es lo que hay que hacer. Hay que estar convencidos de lo que se hace. Si tenemos dudas, pidamos al Señor que nos dé claridad sobre ciertas prácticas, sobre ciertos asuntos específicos.
Y nos dice el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que nos está enseñando esto es que debemos hacer las cosas con convencimiento. Hemos de estar convencidos en nuestra conciencia y actuar de acuerdo a nuestra conciencia después de haber puesto el tema delante de Dios, pidiendo guía en ese tema concreto. ¿De qué temas estamos hablando? Pues, como sabemos, en la vida cristiana hay asuntos o detalles que no están claramente especificados en las Escrituras, los cuales permiten cierta libertad en la conciencia de cada uno. Ejemplos: estilo de ropa, siempre dentro de la decencia, por supuesto, ¿vale? Estamos hablando de estilos de ropa siempre dentro de lo que es decente, no estamos saliendo de ahí, pero aún ahí hay gustos, ¿no? ¿Está bien vestirse de negro y coger una Harley Davidson? ¿Está bien vestirse de cuero negro, tu chupa y salir con la moto? ¿Está bien? Bueno, quizá algunos de nosotros asociemos eso con ciertas cosas y no nos haga mucha gracia. Pero a otro hermano le puede gustar mucho coger su moto de buena cilindrada, vestirse de negro, su chaqueta de cuero y salir a dar una vuelta. ¿Es mal cristiano por eso? Pero alguien podría chocarle. Más que probable. Incluso si entra aquí, ¿o no? No debemos ser prontos para juzgar. ¿Es correcto tomarse un whisky? Ya no hablo de tomarse una copa de vino, hablo de un whisky, ¿no? En una cafetería te pides un whisky. ¿Qué pasaría si un hermano decide ponerse un pendiente? O una cresta. Hay gente que se pinta el pelo de diferentes colores. Y no miro a nadie, ¿eh? Cada uno sea libre en su conciencia, hermanos. Pero ¿por qué estamos diciendo estas cosas? Porque somos prontos a juzgar las apariencias, cuando en el fondo no hay ningún sustento bíblico para condenar al hermano. No lo hay, no lo hay. Ni siquiera, y que nadie se alarme, en los tatuajes. No lo hay. Algunos apuntan al Levítico, al Antiguo Testamento, con el tema de los tatuajes. Es un contexto totalmente distinto, con muchos argumentos que podrían bien decir que no hay nada en contra de eso. Ahora, que no quiera ponerse un tatuaje, que no se lo ponga. También hay argumentos para, evidentemente, no ponérselo. Cuando profundizamos, hermanos, en ciertos temas, hay que pensar cuánto de mi actitud tiene que ver con mi tradición y con mi prejuicio antes que con lo que dice la palabra de Dios. Y después hay otros tantos temas así, no vamos a continuar, pero también podríamos tocar el asunto de las relaciones sexuales. Hay ciertos márgenes en la práctica sexual
dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio estoy hablando, ¿vale? Y los creyentes luchamos con esas cosas. ¿Estará bien? ¿No estará bien? Dentro del matrimonio. Pongamos delante de Dios estos asuntos, que Él santifique nuestra conciencia y nos guíe en estos temas que no son tan claros, ¿no? Entonces, debemos considerar en todos estos asuntos lo siguiente: sea lo que sea que vayamos a hacer, hagámoslo con convencimiento delante de Dios. Esto es lo que nos enseña el verso 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, lo que hagamos en ciertos temas, hagámoslo con fe, con convencimiento delante de Dios, no dudando, porque eso es pecado. ¿Entendemos esta parte? Tenemos que tener convencimiento en lo que hacemos. Conclusiones: no seamos de tropiezo, ¿vale? Procuremos la paz y la edificación, no la destrucción, y tengamos cuidado porque es fácil destruir la iglesia con nuestra cabezonería, con nuestro orgullo, y todos somos orgullosos. Y por último, en aquellos temas en los que hay libertad de conciencia, hagamos una cosa o la otra, pero siempre con convicción y con fe delante de Dios, sabiendo que Él nos va a juzgar. Necesitamos poner esos temas delante de Dios, pidiendo que Él nos dé claridad, porque solo Él nos va a juzgar. Él es el Señor de nuestra conciencia. Que alguien pueda orar para terminar.